Cuéntanos tu historia. La única opción que me dio fue que abortara. Entonces yo decidí enfrentar mi embarazo sola. Me lo encontré y me dijo que bajara a la casa de él, que bajara y que no le dijera a nadie. Uno veía que se iba acercando a alguien, se abalanzó sobre mí con un arma. Recibí 17 puñaladas. Yo me hice la muerta. No perdí el conocimiento, pero sí estaba muy herida. Puedo asegurar que lo que viví fue un milagro. El siguiente relato contiene escenas dramatizadas para proteger la identidad de quienes cuentan la historia. Búscanos en YouTube como Cuéntanos tu Historia CH. Recuerda, Cuéntanos tu Historia CH, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos una nueva historia. Cuéntanos tu historia. Yo conocí al papá de mi hija cuando tenía 12 años. Él era, pues él llegaba a la familia porque una hermana de él está casada con un hermano mío, pues somos pues como de la familia. Bueno, empezamos una relación bonita, muy ingenua. Él era un hombre muy bueno, me cuidaba, me protegía, compartíamos juntos, éramos muy felices. Y a los 16 quedé en embarazo. Cuando le dije que estaba en embarazo, que íbamos a hacer, que pues sí, él decidió que no estaba preparado para ser papá. Entonces la única opción que me dio fue que abortara. Pues en mis principios en los que yo crecí, los valores que mis padres me dieron, no estaba hacer eso. Entonces yo decidí enfrentar mi embarazo sola. Cuando yo ya tenía un mes de embarazo, él se fue a vivir con otra persona. Y también ella quedó en embarazo. Entonces nos llevábamos un mes de embarazo, o sea, cuando yo tenía 2 meses, ella tenía 1 mes. Me vine a vivir a Medellín, no conseguí trabajo, nada. Me tocó regresarme para la finca y a medida que avanzaba mi embarazo, pues yo a nadie le había contado. Cuando avanzaba mi embarazo, mi mamá se dio cuenta que estaba en embarazo. Me dijo que qué decía el papá de mi embarazo. Yo dije que no quería mi embarazo, ni quería nada conmigo. Bueno, lo cierto es que mi mamá lo mandó citar para hablar con él, para que él respondiera pues como se debía. Total que él sí fue a la cita que mamá le puso y le dijo que no iba a responder, que no se sentía en condiciones y que mirara que ya la otra persona también estaba esperando un bebé, que qué iba a hacer. Entonces mi mamá le dijo que por él ser mayor de edad y yo menor de edad, la ley me iba a proteger a mí. Entonces él dijo que no, que hiciera lo que tuviera que hacer, pero que él no iba a responder por mi bebé. Pasó el tiempo, como aproximadamente 3 meses. Un día me lo encontré y me dijo que bajara a la casa de él, que la persona con la que él vivía no se encontraba, que bajara y que no le dijera a nadie. Entonces yo le pregunté que para qué y él me dijo que para darme dinero para hacerme exámenes y todo este cuento. Yo bajé, llegué y él me estaba esperando ahí afuera en el corredor de la casa. Me dijo que si a mí no me daba miedo andar por ahí sola, que pronto me pasaba algo. Yo dije, no, lo que pasa es que nada debe, nada teme, le dije yo.
cuando estábamos pues en esa conversación, uno veía que se iba acercando a alguien, una persona. Cuando miré, se abalanzó sobre mí con un arma, comenzó a golpearme, sobre todo en la parte del estómago, y era enseguecido, yo gritaba, yo suplicaba por mi vida, le decía que no lo hiciera, que no, que yo quería vivir, que por qué lo hacía, que yo no entendía por qué me estaba haciendo eso. Y él no me decía nada, no me respondía, no, solamente me agredía y me agredía. Y forcejeamos mucho rato. Mientras eso pasaba, el padre de mi hija no hacía nada, él era ahí quieto, viendo cómo la otra persona o el atacante me agredía. En ese momento yo gritaba y le pedía auxilio al papá de mi hija, porque él estaba ahí, yo estaba hablando con él, y él no hacía nada, él era ahí quieto, viendo cómo mi atacante procedía a su propósito, que era acabar con mi vida y la de mi hija. Luego de mucho rato, más o menos cuestión de media hora, luchando contra él, yo me hice la muerta. Dejé de respirar, me quedé quietecita y mi atacante ya se quedó tranquilo. Me imagino yo que ya él pensaría que había cumplido el propósito por el cual había sido contratado. Después yo abrí mis ojos y esperé que el atacante se fuera, pero también vi que mi atacante atacó al papá de mi hija. Pero el papá de mi hija no decía pues como palabras de defensa, no. Lo cierto es que yo esperé que mi atacante se fuera. Pasaron más o menos 10, 15 minutos más. Cuando yo ya vi que él se había ido, que estaba segura de que se había ido, me paré y salí caminando. El papá de mi hija era ahí parado y me imagino yo que asustado, porque él hacía que yo ya estaba muerta. Yo salí caminando, no perdí el conocimiento, pero sí estaba muy herida. Tenía múltiples heridas en las manos, en la espalda, en las piernas, en las costillas, por todos lados estaba herida. Recibí 17 puñaladas. Llegué a un momento en que no fui capaz de caminar más. Me caí al piso. Y empecé a orar, pedirle a Dios que me salvara, que no me dejara morir, que no me dejara que mi bebé se muriera, que me ayudara, que me salvara de eso. En ese momento pasó más o menos una hora y el padre de mi hija subió y me preguntó que qué me había pasado, que qué sentía, que si yo sabía en qué me estaba pasando. Yo le respondí que sí. Entonces él salió y se fue y me dejó ahí. Cuando en cuestión de media hora llegó ya el hermano de él, llegó un hermano mío, llegó mi mamá y me montaron a un carro y me llevaron al pueblo más cercano. Estando allí, llegó la policía. La policía lo interrogó a él porque yo no podía hablar, o sea, la sangre, la poca sangre que salió, fue muy poca la sangre y la otra sangre me quedó en los pulmones, entonces esto causaba que yo no pudiera hablar ni respirar ni nada de eso. Entonces, cuando llegó la policía, al que interrogaron fue a él y él dijo que nos habían atacado a los dos, que él no sabía pues qué había pasado, que por qué nos habían hecho eso. Lo cierto es que de ese hospital me atendieron los primeros auxilios y me remitieron para un hospital más
más completo, que fue para uno de Bello. Luego allá, en esa clínica, procedieron pues, me sacaron la sangre de los pulmones, me colocaron una sonda. Fue horrible porque por estar embarazada no me podían poner anestesia ni hacer un procedimiento que fuera menos doloroso. Todo fue así a carne viva, o sea que fue un sufrimiento aún peor. Ya cuando llevaba 3 días en la clínica, apareció nuevamente el papá de mi hijo. Yo a nadie le había dicho o relatado qué había pasado el día del ataque, porque todavía no tenía fuerzas ni capacidad para hablar. Cuando mi mamá, cuando yo lo vi que él se acercó, yo empecé a gritar, mamá, mamá. Mi mamá estaba todo el tiempo conmigo ahí. Cuando mi mamá escuchó mis gritos, ella entendió que había sido él el que había querido atacarme. Cuando llevaba 8 días en la clínica, que ya podía hablar, ya expuse el caso y se hizo la denuncia pertinente en fiscalía, y él huyó de la ciudad donde vivía y se fue a radicar a Cartagena o Santa Marta, no recuerdo muy bien. Lo cierto es que se empezó el proceso, capturaron a la persona que me causó las heridas, y por ende ya se destaparon todos los delitos que él había cometido, pues cómo fue el procedimiento de que él lo había contratado, cuánto le había pagado, todo pues se supo. A los 3 meses ya más o menos lo capturaron, lo llevaron a la cárcel, y el papá, como tenía dinero, compró al fiscal, compró los abogados, o sea, fue todo fue, realmente fue muy ilegal todo lo que pasó. Lo cierto es que mi hija hoy por hoy está viva y él también está libre. Mientras pasaba todo ese proceso, sin duda pues puedo asegurar que lo que viví fue un milagro, porque los médicos, cuando llegué a la clínica, los médicos decían, o el dictamen médico que dieron los médicos fue que yo perdí a mi bebé y que iba a quedar con daños muy graves, porque fueron muchas agresiones las que tuve. Mientras pasaba la espera, porque había que esperar 24 horas después de ese suceso, todos éramos preocupados y en zozobra sabiendo que podía perder mi hija, pero no. Pude ver la mano de Dios reflejada sobre la vida de mi hija y sobre mi vida, porque estamos vivas, porque estamos sanas, porque tuvimos un desarrollo independientemente de todo lo que pasó, relativamente pues sana. Ella hoy por hoy es una linda persona y siempre creció con la carencia del papá, pero sí fue un milagro de Dios nuestras vidas, el saber que no fue la voluntad del agresor que muriéramos, sino de nuestro Padre Celestial, que estamos vivas, o sea, que fue un milagro de vida, el saber que a pesar de tanta dificultad, estamos acá en pie.
Si tienes una historia que contar, escríbenos a nuestro correo electrónico. Cuéntanos tu historia, ch@gmail.com, y estaremos en contacto.